Si quieres abro yo. A ver, Si quieres abro si yo. un participante está grabando esta reunión. Ya, bueno, ya dígale que sí. Entendido, ya. Y si quieres, pues empezamos con la charla, con las preguntas, con una pequeñísima introducción que daría yo del padre, del segundo conversatorio del coloquio de Avándaro, y de ahí empiezo con la pregunta 1, el padre responde, hacemos una pequeña pausa, y luego nos vamos a la 2, la 3, la 4, la 5, en el entendido de que la primera, pues que va a ser un poquito amplia para poner el marco teórico y de referencia, ¿no? El contexto histórico. Samuel, le decía yo a Beto que más o menos calculo 5 minutos por pregunta y la primera un poquito más, quizás unos 8 minutos. Adelante. Será un gusto escucharlo. Contar con tus intervenciones. Bueno, si quieres, Samuel, tú da la entrada de qué es el segundo conversatorio y ya presento al padre y le hago la primera pregunta. Ok. Déjame pongo mis lentes aquí. Bien. Buenas tardes a todos. Los saludamos donde quiera que se encuentren y estén siguiendo esta actividad académica que estamos llevando a cabo. El martes 9 de noviembre, el segundo coloquio acerca de el Festival de Avándaro a 50 años, con el intento de esclarecer, difuminar los mitos que hay en torno a este importante festival. Y bueno, el día de hoy contaremos con la honrosa participación, de la cual nos sentimos muy orgullosos, de uno de los protagonistas de muchos aspectos en relación a este festival, justamente el padre Enrique Marroquín, a quien le vamos a hacer algunas preguntas para hacer más dialógica su exposición, para que nos comparta sus experiencias y sus comentarios. Le voy a dar en este momento la palabra a nuestro amigo Beto Cronopio para que él haga la introducción y le dé la palabra al padre Enrique Marroquín. Adelante, Beto. Muchas gracias. Agradecemos a la Ibero por permitirnos difundir en este espacio esta conversación. Estamos honrados de contar con el padre Enrique Marroquín Zaleta. Él es una figura fundamental de la contracultura en México. Él tiene estudios, es una persona muy preparada. Él tiene estudios en filosofía, aparte de los estudios religiosos en España y en Roma. Y a su regreso a México también tomó clases y se convirtió en doctor en antropología social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él regresa a México aproximadamente cuando tenía 29 años, en 1968, y tiene mucho contacto durante 4 años con el grupo quizás el más representativo del hipismo mexicano, el Quinqué Mágico, la Semilla del Amor. Con ellos conversa, con ellos dialoga, con ellos viaja, visita a Huautla, a la sabia de los hongos, María Sabina, visita en su labor comunas hipitecas en Cuernavaca, tiene debates y hace misas de la juventud, en fin, una figura muy importante. Él, por azares del destino, se convirtió en reportero de la revista Piedra Rodante e iba a los conciertos y a las tocadas de esa época. Pues estamos muy honrados de recibirlo, padre, y quisiera iniciar esta conversación, este diálogo, con una introducción en saber ese cambio que hubo en la sociedad mexicana en los años 60, donde los jóvenes empezaron a tener más protagonismo, se organizaron para protestar en aspectos políticos. Recordemos el movimiento estudiantil de México 68, pero también en los aspectos contraculturales, en los aspectos del rompimiento de
pues de la literatura, con José Agustín, con Parménides García Saldaña, pintura, con José Luis Cuevas, teatro con Alejandro Jodorowsky. ¿Qué nos puede decir de este cambio de la juventud, padre? Usted que fue testigo. No solo testigos, sino que yo también era joven, bueno, tenía 29 años, mayor que los asistentes veinteañeros. Gracias, Beto, gracias por invitarme, es para mí todo un placer, y saludamos también a nuestro público radio escucha, espero que sean jóvenes también, o personas contemporáneos, porque lo vamos a saborear también. Bueno, empiezo diciendo que según dicen los sociólogos, en los 60 fue el momento en que la juventud irrumpió como sujeto histórico. Hasta entonces, los jóvenes no eran más que prolongación de la mentalidad de los padres. Pero en los 60 empezaron a disentir y a tener su propia voz y su propia fuerza en distintos campos, pero fundamentalmente la protesta estudiantil era en dos campos: la protesta político-cultural y la protesta contracultural. Dos protestas opuestas y complementarias. Entonces, yo quisiera ver, también no solamente en México, sino darle un contexto más amplio. Y para empezar con la protesta política, pues tenemos que remontarnos a la posguerra, ¿no? Es decir, la generación de nuestros padres. A mí algo me tocó, yo era niño, cuando hacía los simulacros de bombardeos y ponía a mi papá una lamparita envuelta en papel celofán debajo de la cama, ¿verdad? Y bueno, pues sí, con el miedo. Toda guerra produce una psicosis, produce mucho miedo, nervios a flor de piel, los bombardeos, etcétera, ¿no? Y eso pues deja huella. Y bueno, después de la guerra, Estados Unidos se vio como el vencedor, como el grupo hegemónico. Y ya que le sirvió bastante tener un enemigo común, el nazismo, lo cambió para mantener ese estado de miedo, y para más fácil controlarlo, con el comunismo soviético. Fue un anticomunismo muy virulento que se dio en ese entonces, ¿verdad? Y, sin embargo, en América Latina, ya en los años 60, ese anticomunismo fue menguando, ya había descontento, Nixon le voltearon su coche, etcétera, ¿no? Entonces Estados Unidos reaccionó, Kennedy, alentando la Alianza para el Progreso y hablando del desarrollo. Según una evolución lineal, todos los países indefectiblemente pasaban por pobreza, subdesarrollo, periodo de despegue y finalmente desarrollo. Y se podría ayudar con ayudas, inversiones extranjeras y demás. Pero aquí en América Latina, un grupo de teóricos, sociólogos muy importantes, de muy buen nivel, los teóricos de la dependencia se les llama, no menciono nombres, pues ahorrar tiempo, pero estos hicieron sus estudios, dijeron que no era posible el desarrollo, porque todos estaban programas de desarrollo por todos lados, el desarrollismo, ¿no? No era posible porque no vivíamos en subdesarrollo, sino en estado de dependencia del imperio. Y entonces lo que se necesitaba era romper la dependencia del imperialismo yanqui, como entonces se decía. Y Cuba daba el ejemplo, ensayando en el traspatio de los Estados Unidos mismos un ensayo de socialismo, ¿verdad? Y el Che Guevara por todos lados aumentando los movimientos de liberación nacional, inclusive hasta la misma iglesia en Medellín sale la teología de la liberación. La liberación era la palabra mágica, ¿verdad? Y efectivamente, los jóvenes, los estudiantes eran más sensibles. Hay que decir también algo propiamente de aquí en México. Después de la revolución, el modelo económico del desarrollo estabilizador, del EP, de Beteta y Ortiz Mena, etcétera, fue bastante exitoso, aprovechando la guerra, ¿no? La sustitución de importaciones. Y uno de los beneficios fueron las clases medias, que fueron muy consentidas, se crearon prácticamente maestros, burócratas, y pues estaban dando muy buen resultado. Y ahora entonces, ya al llegar más o menos al tiempo de López Mateos, ya ese modelo de desarrollo estabilizador ya estaba haciendo agua. Y las clases medias ya veían disminuir sus ingresos
justamente en el momento en que venía la revolución tecnológica de los electrodomésticos y las compras a crédito de Search Roebuck, ¿no? Y entonces, pues la clase media era consumista y quería esos bienes, pero por otro lado estaba cada vez insatisfecha porque sus ingresos disminuían y venía un nivel de frustración, sobre todo los estudiantes en la universidad, que pues no veían mucho sentido en la carrera porque el desempleo se veía venir. Antes terminaban la carrera, ingenieros, médicos, abogados y tenían luego trabajo. Entonces había un descontento así en la clase media, ¿verdad? Y esto, pues, se entiende entonces porque cuando hay ese descontento no queda otro camino, partido en el poder, pues, que la represión, que ya se empezó a notar con López Mateos y que se reforzó con Díaz Ordaz en la represión de este movimiento estudiantil, pues una callejera de porristas de los partidos Politécnico y Universidad, pero que fue reprimida con lujo de violencia, y eso mismo los unió y fue el elemento catalizador contra los granaderos, que fue el gran gigante inesperado del movimiento estudiantil de 68, otros movimientos estudiantiles también en otros lugares, y también este se extendió por todos los estados del país, ¿verdad? Y fue reprimido el 68, el 2 de octubre, como después, 3 días antes del festival, el halconazo del 11 de junio del 71. Bueno, ahora también vamos a ver la otra vertiente, la protesta contracultural. También aquí hay que ver cómo el trauma de la guerra, después de la generación de nuestros padres, ¿verdad? Provocó un trauma, un miedo, los nervios a flor de piel. Inclusive en Europa, en los perdedores, Alemania, por ejemplo, sus ideas, esa imagen idealizada, magnificada del nazismo, se derrumba y se cae. Intelectuales que habían participado en esto, como Heidegger o Spengler, entonces empezaron a hablar de la decadencia de Occidente, fíjense nomás, ¿no? La decadencia de Occidente, y decía Spengler que toda cultura nace, crece, envejece, se enferma y muere. Entonces es la decadencia de Occidente. Y Heidegger decía que se debía al alejarse de perder el ser en tu totalidad y sumergirse en el mundo de los entes, sobre todo esa pluralidad que en la modernidad se requiere en la técnica y en la ciencia, la razón lógica. Ya la razón lógica se empieza a desconfiar y se empieza a abrir a la inteligencia libre de Oriente. Y hay una quietud por Oriente, ¿no? Y en Francia, el existencialismo, en las novelas de Sartre, La náusea, por ejemplo, o de Camus, El extranjero, que habla de una mentalidad muy propia de la posguerra, ¿no? Pérdida de sentido de la vida. Estar viviendo, y vivir, pues, es estar llevando a cuestas el peso de la libertad, ¿no? Y bueno, esto se populariza y los existencialistas ya bohemios de filosofía en las cavas parisinas de Saint-Germain-des-Prés se dejan crecer el pelo y van a beber el absinthus, que ya antes los poetas malditos, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, azul, ¿verdad? El elixir azul, ¿verdad? Y bueno, pues allí estaban estos precedentes. En Estados Unidos, la generación de la posguerra, ¿verdad? Más representativos fueron jóvenes también, que pasaban de costa a costa a leer sus poesías a sus amigos del otro lado, ¿verdad? En coches destartalados. Y también, pues, Marcuse había hablado que ya la tesis de Freud de que la represión sexual ayudaba a las civilizaciones, pues ya con los adelantos tecnológicos ya no se veía tanto la necesidad de la obligatoriedad, del deber, de la represión, sino que ya pues venía otra forma más libre, más liberal. Y bueno, estos era la Beat Generation, la generación Beat. Beat, los Beatles lo toman aquí. No estoy muy claro, pero parece que beat era el golpe de la batería en el jazz, ¿verdad? Y entonces, pues estos Buru, Ginsberg, Kerouac andaban en el camino, los subterráneos, los undergrounds, ¿no? Tenemos que viajar. ¿A dónde vamos? No importa dónde, tenemos que viajar, ¿verdad? Sí, la vida no tiene sentido, hay que buscar entretenimientos. El aullido de Ginsberg, ¿verdad? Bueno, esos eran los hipsters, eran los macizos, ¿verdad? Y bueno, después va a venir los hippies
se los ponen los hipsters, ¿verdad? Porque son los hijitos de papá, ¿verdad? Eso nomás se conforman con la marihuanita. Los hipsters narran las drogas heroicas, Burrú nos narra de estados espeluznantes, de las drogas, sitios de adicción fuertísimos, muy, muy duros, ¿no? Pues bueno, por otro lado, en los años 60, aquí, otro elemento que creo que también es importante, la sensibilización en los derechos humanos. Movidos por Martin Luther King, los derechos civiles de los negros, en un país tan racista, sensibiliza también a los blancos y vienen las manifestaciones por derechos humanos pacifistas, porque se provoca otra guerra, ahora en Vietnam. Y va a ver quién va a creer que un paisito pobre hasta el lejano oriente va a ser peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Haga favor. Eso no se lo traga nadie. Bueno, sí, muchos sí, ¿verdad? Y Estados Unidos lo aprovecha. Pero entonces asesinan a Luther King. Entonces, la no violencia, que era lo que proponía, se ve como desacreditada y vienen las panteras negras, incendiar, matar, en fin, ya hay la situación fuerte. Pero Jen Baez, Bob Dylan, los derechos humanos en el country, ¿verdad? Y nueva música y nueva conciencia. Y entre ese movimiento duro, los negros, la música soul, el blues, el gospel, se cambia por el rock, sale, que entonces está nada más en los guetos negros y se vuelve la música más fuerte, más de protesta, ¿verdad? Y Elvis Presley, que siendo blanco canta como negro, moviendo, enseña a las chamaquitas adolescentes a mover la pelvis de una manera indecente para sus papás, ¿verdad? Como Elvis Presley. Y entonces ahí se ve todo ese mismo contexto. Que en México, pues bueno, también la iglesia ya deja de su complejo de persecución religiosa en los años 50, ya con Luis Cortines es apoyada, tiene fuerza, las iglesias, hay mucha gente concurrente allá, mucha concurrencia, los bienes primeros abarrotados, los vocaciones sacerdotales, los seminarios llenos, y la Liga Nacional de la Decencia, la iglesia, viene también un moralismo en un tiempo de Ruiz Cortines, muy puritano, en los años 50, pero en los 60 ya también viene un despertar de la juventud, que muchas veces fue también sacudido por el ejemplo norteamericano de los hippies, ¿no? Y bueno, ahí entonces empieza a haber esa ruptura, ese movimiento. Yo aquí lo dejaría. Padre, pues estoy maravillado cómo en unos cuantos minutos nos está resumiendo la historia, pues yo diría mundial o al menos de Occidente y cómo nos llega a México. En este sentido, padre, el movimiento hippie, el movimiento de Peace and Love, llega a México, pero llega con unas características que muta. ¿Cómo se apropia lo mexicano en la identidad? Si nos pudiera hablar de ello, padre. Sí, te lo voy a responder, pero quisiera, si me permites, hablar un poco adelante. Cómo lo viví yo, ¿verdad? Y cómo fue que me conecté con este hipismo. Y vuelvo a partirte. Yo estaba en Roma cuando el concilio se clausuró, yo lo veía desde el palco, desde un edificio que va a la plaza de San Pedro y San Pablo de un cardenal, de primera mano, y nosotros estábamos muy alivianados, ¿no? Pablo VI ensayó por el Sagrado Consejo de Liturgia y Música Sacra en el oratorio de San Felipe Neri. Se dio la primera misa MIT, y barritas, en rock, una misa de rock. Todas las muchachas de minifalda y nosotros los jóvenes que ya el Pablo VI nos permitía quitarnos la sotana y ponernos el cuellecillo, pues estábamos felices de sentirnos más libres. Y bueno, pues no teníamos dinero. Yo estaba estudiando filosofía, precisamente existencialismo, y pues yo sabía que no era fácil que volviera a Europa. Yo no conocía más que el seminario, no había salido yo de ahí. Y un seminario que no hay comunicaciones ni nada. Entonces, pues no tenía dinero para viajar, mandaba mis cosas por tren y yo me iba en aventones, me daba un tono. Y ahí fui como tomé contacto con los beatniks, que era la Beat Generation, estaba de Quero aquí y demás,
que llega a Europa en el momento que Rusia lanza su Sputnik, y entonces se hacen beatniks. Y en todas las ciudades, en sitios emblemáticos, hay reuniones, capeloni le llamaban en Italia, los del cabello largo, ¿no? Y en Francia, en Pont-Neuf, en Inglaterra, Trafalgar Square, y pues eran gentes ávidas de conocer, de vivir. Pues, un poco del beatnik, pero un poquito menos fuerte que en Estados Unidos. Y entonces yo estaba en esas, y por andar de aventones me mandan a México, y pues me mandan primero un tiempito en un seminario que estaba en las faldas del volcán de Nevado de Toluca. No llegaba allí radio, no teníamos acceso al radio, teléfono, muy raras ocasiones, prensa no la leíamos. Y pues yo me pasé de noche el movimiento estudiantil. Me fue a ver un amigo y me habló ya del movimiento, del comité de huelga, me pidió imprimir un volante y, curiosamente, un carrujo de marihuana. Cosa curiosa, las dos cosas, el volante político y el carrujo de marihuana. Bueno, entonces se cierra ese seminario porque ya hay posibilidad de estudiar la teología en México por primera vez. Entonces ya no hace falta tener cada quien su propio seminario y me mandan a la colonia del Valle, tradicionalista. Yo llegaba ya, pero deprimido. Yo me había programado para ser maestro. Le hablé a mi hermano, me había hablado de la zona rosa y de los happenings, de Jodorowsky, de José Luis Cuevas y demás. Y me dice, no te preocupes, aquí hay cosas buenas. Hoy en la noche hay un happening. Me dio la dirección. Y entonces ya entré a mi comunidad, me recibieron muy bien los padres, españoles, la mayoría. Queremos que te encargues de los jóvenes. Y a propósito, esta noche hay una funcioncita que organizan un grupito de hippies que dirige un padre en el auditorio de nuestra dispensario parroquial. Y queremos que asistas. Y me dice la hora, era la misma que mi hermano. Ay, Dios, ¿cómo va a ser eso? Pero bueno, pudo más el sentido del deber. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la dirección era la misma. Y llego y me encuentro con el grupo más representativo, el Quinqué Mágico, la Esquina Mágica y la Semilla del Amor. Hicieron un happening estupendísimo. O sea, estaba ahí toda la ideología del hipismo ahí puesta, ¿no? Y para mi sorpresa mayor todavía, pues muchos de ellos vivían enfrente de mi casa, en los edificios de la Colonia del Valle hasta arriba. Los cuartos de servidumbre servían para los muchachos que se salían de sus casas, iban a instalarse allá. Me hablas de las diferencias entre Estados Unidos y acá. Timothy Leary decía 3 consignas, ¿no? Drop out, turn in, move on. Drop out venía a decir salte, conéctate y muévete, ¿no? Y salte era salirse de sus casas. En Estados Unidos no era raro que los muchachos salieran desde jovencitos de sus casas, de sus padres, de instalarse. Inclusive ya los papás les pasaban una cuota de dinero para ayudarlos en su instalación. Pero en México, salirse de la clásica familia mexicana de los 50s era todo un cohete, ¿no? Y bueno, pues se tenían que salir porque la droga, la marihuana, pues empezaron a desaparecer cositas de allá, y mal ejemplo para los niños, y las presiones, y en fin, salen totalmente vulnerables, una familia mexicana cálida, pero muy controladora, y se van a las guarrillas de las azoteas, a hacinarse con otros congéneres iguales. Yo llegaba y me quedaba pasmado yo. El cuarto, después de mis tareas ministeriales, iba a verlos a oscuras con una vela, una veladora, en la pared un letrero. El silencio es la entrada a la paz del alma. Leyendo sus cuadernillos místicos, sus poesías místicas que me recordaban a San Juan de la Cruz. Yo no daba crédito, para mí eran las vanguardias, ¿verdad? Y yo pues totalmente desacralizado, secularizado, porque ya con Pablo VI les quitaron la sotana y ellos, ¡ay, tu túnica! ¡Préstanos tu túnica! Pues mi sotana, ¿verdad? Pues bueno, y los elementos esotéricos de la liturgia querían ver, llevaban un libro de cabecera que se llamaba el Evangelio Acuariano, de Jesús, el Evangelio Jesús Acuariano, ¿no? Un tal Elifaz Levi, un teósofo del siglo XVIII, me parece. Decían que Jesús había estado en la India y esas cosas. Y bueno, con eso platicábamos, querían saber de Jesús, y yo pues me daban en mi mero mole, ¿verdad? A mí me encanta. Fíjense, estábamos descubriendo a Jesús histórico del concilio, no lo conocían antes. Y bueno, pues íbamos allá, la gran fraternidad universal, les daban la astrología, vegetarianismo, ecología,
¿Y qué más? Pues anticonsumismo. Y yo los acompañaba, así como tú dices, a Cipolite, a Huautla. Bueno, otra diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Allá las drogas eran fuertes, el LSD, ¿verdad? Drogas psicoactivas, por lo menos. Y aquí, pues, los hippies, los hipitecas, yo les llamé hipitecas, ahorita les digo por qué. Porque, pues, ellos, para conseguir sus drogas, en Estados Unidos iban a los negros. Allí recibieron la marihuana que venía de México, ¿no? Las Beat Generation. Pero aquí, pues, iban al México profundo, que decía Bonfil Batalla. Los huicholes para el peyote, hacer la peregrinación a Viricota, a ver a Mezcalito, haciendo su examen de conciencia en el camino, la trilogía Venado, Maíz y Peyote, ¿no? Y los hongos de María Sabina. Para irlos a cortar se necesitaba bañarse en la noche y que la luna estuviera creciente, y además los ponían en hojas de plátano, los pajaritos en parejitas masculino-femenino, 7 parejitas masculino-femenino, decía el chamán sus cantos chamánicos, todo un ambiente muy religioso. Ahí en el altar de la casa, junto a los santos, en todos los santos, ahí se ponían los hongos, ¿verdad? Y bueno, pues en cambio llegaban estos hippies gabachos, ahí llegaron los Rolling Stones y los Beatles, pero pues muchos chavos así alocados que agarraban a puños los hongos y mezclaban con marihuana, con el chupe, se emborrachaban y salían encuerados a la calle con un machete diciendo soy el diablo y peleándose con un perro, rompiéndolo. Pues bueno, pues expulsaron a María Sabina porque confiaba los secretos a los forasteros, ¿verdad? No digo, entonces ellos pues eran otra cosa, los mazatecos, de ahí jipitecas, ¿no? El México profundo, que ellos admiraban y que ellos veían, y trajeron sus huipiles, sus jorongos, sus guaraches, hasta en la apariencia era distinta de Estados Unidos. El caliche, pues bueno, era el caliche, decía Parménides García Saldaña, que era escudo y puñal, ¿no? Para ocultar, por ejemplo, todo lo relacionado con la droga, ¿verdad? Pues ahí estaba el farrujo, estaba el arroz que le decían, ¿no? El pito, forjar, el hornazo, en fin, palabras que entonces a los extraños no entendían. Como el albur mexicano, ¿verdad? Que también te están albureando y no sabes. Pues bueno, así entonces muchas cosas encontraban su especificidad. Incluso allá era la guerra de Vietnam, que protestaban, y aquí contra Tlatelolco, ¿no? Esa misma protesta, esa situación de protesta también política. En la prepa popular, a donde daba clases, el director compraba botes de chapopote para que los muchachos hicieran sus pintas, y junto había una casa de grabación de rock que se llamaba Atón. Atón se ponía una calcomanía transparente en el parabriso y se leía de diferente manera de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro, ¿verdad? Vean ustedes Atón de adentro hacia afuera. Y bueno, pues ese contexto y esa conexión, pues yo creo que aquí lo podría, no sé si te haya respondido a la pregunta, pero más o menos creo yo que sí. Sí, padre, sí, sin duda tiene elementos propios el hipiteca, a diferencia del hippie de Estados Unidos. Padre, usted viaja al Festival de Avándaro, usted como reportero de la Piedra Rodante publica un mapa, en mi opinión, la mejor crónica del festival. Dios quiere que llueva para unirnos. Usted que sí estuvo por ahí, que regresó y el editor le pidió para que no se le olvidara escribir en la máquina de inmediato su crónica y así lo hizo. Quería que nos platicara qué recuerda del festival, qué fue lo que más le llamó la atención. Bueno, mira, Beto, dice el dicho que cada uno habla de la fiesta como le va en ella. Y yo te diré, pues, cómo la vivimos. La viví yo, ¿verdad? Entonces, pues fuimos con un grupo de hipitecas, pocos, y pues allí llegamos 3 días antes. 3 días antes estaba el valle precioso y nosotros con el recuerdo de estar en la naturaleza, el Huautla y todas esas cosas, pues nos sumergíamos bañamos en el río desnudos, como hacían en Huautla, y hacer unas cabañitas con ramas para estar atentos al festival. En la tarima estaban grupos espontáneos de rock, y ahí se presentó la ópera, rock ópera
Tommy de The Who, y curiosamente el actor principal era un alumno mío, Héctor, un amigo mío de la preparatoria popular que te hacía referencia. O sea que estábamos muy bien, muy a gusto, muy contentos. Pero el día del festival empiezan a llegar a lanzarse chavos de colonias populares, ¿no? De la Tepito, de Iztapalapa, de la Guerrero, de colonias populares. Llegaban y llegaban, ¿verdad? Ellos pues no tenían dinero para marihuana siquiera, muchas veces se drogaban con tíner o cemento, ¿verdad? El pelo largo. Pero sí, curioso, llegaban, no dejaban de venir, ya dejaban de vender boletos, era la carrera de coches que habían organizado para los juniors, y decía Carlos Vaca, no hubo carrera de coches, fue de motos, pues sí. Y entonces, pues ya llegaba un momento que hablan de 300,000 en existencia, ¿no? Y estos muchachos, pues, ¿por qué tanta respuesta de ellos? Que fue que sorpresiva. Y fíjense, el rock mexicano, entonces se le dificultaba mucho tener acceso, casi no se les podía grabar. Al Pájaro de Love Army le hicieron traducir su rola sobre Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Se le hicieron traducir al inglés para que pudiera pasar por el radio, ¿verdad? Y entonces, pues no había lugar, no había espacio para estos grupos rock'n'rolleros. En cambio, se hablaban en los hoyos funkis, en estos barrios, pues locales pequeños, sin nada, vacíos, a donde estos grupos tocaban y sí se llenaban todos, había mucha demanda. Y en ese ambiente popular, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, había una especie de triángulo de rock, rodeado de música tropical, el California Dancing Club, ¿verdad? Y en esos grupos, pues ya estos grupos ya eran conocidos, eran ya famosos. De manera que cuando se vio por radio la propaganda, pues se lanzaron, ¿no? Se lanzaron. Y bueno, pues los recibieron bien los hipitecas, esa clase media. ¿Por qué? Pues que era el México profundo. Piedra Rodante sacó una foto de un moreno con pelo largo en su caballo que parecía un indio, un apache, ¿no? Y pues sí, era el México profundo. Entonces recibieron bien, ¿no? Y ya en la noche, ya cuando empezaba el festival, se dejaron descolgar de la Ciudad de México los juniors. Todo ese sector de la onda que José Agustín tanto describe en La Tumba o Se está haciendo tarde, etcétera, ¿verdad? El destrampe. Y llegaron hasta adelante, se pusieron adelante y a presionar a todos para atrás y se caen las tiendas de campaña y dice adiós nuestras cabañitas, etcétera, ¿verdad? Y entonces se suelta el aguacerazo. Y bueno, pues bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vi yo el festival? Primero, algo que llamó mucho la atención es el ambiente de unidad. Yo lo veo, bueno, te voy a decir después te platico más bien esto como lo vi, pero había mucha libertad. Tú veías para allá un grupo lanzando para exorcizar la lluvia, o allá algún encuerado distinto de la encueratriz que estaba en los camiones que fueron los reflectores, o una pareja haciendo el amor. Todo el mundo, había una especie de pacto. Mira, yo creo que lo que privó en Avándaro, y eso fue lo principal, fue justamente el espíritu de Peace and Love, de amor y paz. ¿Cómo puedes entender 300,000 personas, ¿no?, con droga? Y que no hubo saldo blanco. Y yo tengo entendido que hubo saldo blanco. Creo que se ahogaron 2 muchachos al regreso en el lago, quizá cómo andaría, ¿no? Pero fíjate, ¿qué hubiera sido si hubiera, en lugar de droga, hubiera corrido el alcohol? Imagínate, ¿verdad? Y no, pues había un espíritu, si había alguna bronquilla por ahí, pues los mismos asistentes los separaban, ¿no? Todo el mundo era la fraternidad. Fíjate, no había, fue de sorpresa, todavía de sorpresa. Entonces no había comida, no había agua, no había sanitarios. Y cada quien compartía lo que tenía, ¿no? Y fíjate, en momentos de precariedad, lo espontáneo es, yo traje esto para mí, Dios lo agarró, ¿verdad? Y cada quien que se rasque con sus propias uñas, y el que tiene más saliva traiga más pinole, ¿no? Y aquí pues era la fraternidad, el compartir. Yo digo que yo lo vi como un acto religioso, ¿verdad? Y bueno. Padre,
En alguna ocasión leí que usted dijo que Avándaro fue un signo de los tiempos. ¿Usted considera que hubo elementos de contracultura en el festival? Si pudiera Sí, cómo no. comentarnos algo. Mira, yo te digo, signo de los tiempos es, vamos a ver si yo aquí tengo la cita. Bueno, en el concilio, a ver si tenía una cita bíblica, bueno, si no, ya lo digo de memoria. Sí, no por allá de andar. Sí, sí, es una expresión del concilio. El concilio habló de los signos de los tiempos y lo habló como lugar teológico. ¿Qué serían los signos de los cielos, de los tiempos? Fenómenos sociales o eventos que pueden señalar por dónde actúa el Espíritu Santo en la historia, ¿no? Obviamente no lo hace mágicamente, sino a través de nosotros, pero se señala por dónde va el reino de Dios, ¿no? Y el concilio lo sube al nivel del lugar teológico. Había dos lugares teológicos antes: la Sagrada Escritura y la tradición eclesiástica, el magisterio de la Iglesia. Y ahora añade los signos de los tiempos, como un lugar teológico donde Dios se manifiesta. Juan 23 dijo que el feminismo era un lugar teológico. Yo diría que ahora la ecología o los derechos humanos. Se ve que por ahí va la historia, pero hay que discernir, porque también está actuando el espíritu del anticristo, ¿no? Entonces hay que distinguir por dónde va el espíritu. Y yo creí, y ahora me confirmo, que la onda, no solo el Festival de Avándaro, sino todo esto que llamamos la onda, era un signo de los tiempos. ¿Que por dónde veía? Entonces, con esa mirada me acerqué al festival. ¿Cómo veía Dios el festival? Seguramente que no lo vería con los ojos de la prensa chayotera, ¿verdad? Es un escándalo, de veras, de sexo, de género, violencia, todo, ¿verdad? Seguramente que no, esa es la consigna que tenían, fue bajo consigna. Se habla de una rivalidad entre el presidente Echeverría y Juan González, el gobernador del Estado de México, con nexos del narcotráfico, ¿no? O sea, a lo mejor había algo de publicidad. Entonces, pues, no, precisamente yo en el festival, a las 3 de la mañana estaba tocando en Three Souls, yo había casado al baterista, no, al organista, y pues muy púdico, me dieron ganas de ir al baño y me salí del festival. Estábamos empapados en la lluvia, pero bueno. Y ahí pasaba un coche, y el señor señaló que había un lugar. Tomé del picaporte del coche y me regresé a la Ciudad de México. Y gracias a eso, llegué a la Ciudad de México temprano, muy cansado. Le hablé por teléfono a Manuel Aceves, el de Piedra Rodante, y sí, me dijo: maestro, vente de Bolón, tenemos que platicar porque tenemos que sacar la primicia mañana. Tienes que hacer un artículo antes de venir. Oye, estoy muy cansado, yo quiero echar una siestita. Nada de enseña ni nada. Vente para acá. Bueno, pues ahí llegué, ya platicamos y, bueno, y ya después que veo la prensa. Lo que quería hacer era que no viera la prensa cuando escribí mi artículo, ¿verdad? Y ver el escandalazo que se armó allí, bajo consigna, ¿no? Y el desprestigio total. Y bueno, Piedra Rodante no salió al día siguiente, salió hasta mediados de octubre. Sí, Y un mi mes después. articulito se llamó Dios quiso que lloviera para unirnos más. Sí. Parece ingenuo después del escándalo de la prensa, ¿verdad? Pero era la actitud en que yo iba. Ok. Una cuestión Padre, pues religiosa. le agradecemos mucho su tiempo. Ya para cerrar esta conversación tan rica, tan esclarecedora, con un testigo presencial, con una persona tan preparada, que tiene esa mirada inquieta para ver los movimientos sociales, yo terminaría preguntándole y desde luego agradeciéndole, en su opinión, ¿qué pudiéramos rescatar del Festival de Avándaro a 50 años de haberse realizado? Pues yo pienso de la onda, lo que sería rescatable eran los sueños. Los sueños y la utopía. La utopía, la era Acuario, que lo daban las estrellas, ¿verdad?
La era Acuario, recuérdense de esas canciones. Y ustedes dirán que cómo va a ser eso posible. Si vemos el futuro, no vemos un sueño, vemos una pesadilla, ¿no? Imagínense ustedes lo que nos espera. El agotamiento del agua, de los recursos naturales, las energías, la contaminación en los mares, en todo eso. Estamos frívolamente, el consumismo nos lleva a cambiarnos, a comprar vestido nuevo cada estación. Antes los vestidos de la abuela lo heredaba la nieta, ¿no? Y ahora totalmente controlados. Los celulares, ahora tomé el vídeo otra vez, te piden la fotografía, la ubicación, saben con quién vamos, con quién nos juntamos, cómo nos llamamos, cuánto dinero tenemos en el banco. Todo estamos controlados, súper controlados. George Orwell en su 1984 se quedó chiquito. Ahí tenemos el celular que tiene micrófono incluido, ¿no? Y tenemos pues los drones con bombas inteligentes que, directamente al celular, sin ni se ven en el cielo. Y entonces, ¿qué nos espera? Pues yo creo que tal como pinta la robótica ahora, se pueden los robots programar, por ejemplo, a la maximalización de ganancia del grupo, porque está por capas, el grupo que puede controlar la inteligencia artificial, pues esos son unos cuantos, 600 personas donde están el poder militar, los poderes políticos más influyentes, la industria del espectáculo, la industria de la moda, la industria del deporte, todo está ahí en esos 600. Y entonces pueden programar los robots a la maximalización de ganancias de este grupo. No importa si los robots no tienen corazón, no tienen moral. Si para eso, y ellos deciden y toman decisiones, hay que sacrificar a la cuarta parte de la humanidad, pues lo hacen. ¿Sí? Funciona mejor la economía. Población, dice el Papa, que le llaman población sobrante, hagan favor. Pero también los robots pueden programar. Tenemos el conocimiento de cómo son los recursos actuales y cuál es la población de aquí a 20 años. Vamos a programar un mundo en que todo mundo pueda satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos, o un poco mejor, ¿no? Y sí se puede. Pero mientras tanto, pues tenemos que vivir como vivían los hippies, ¿no? La sencillez, el anticonsumismo, la ecología, conectándonos unos con otros, amándonos, ¿no? Y fíjense ustedes que los sueños, aquí sí, la utopía, pueden guiarnos a tomar unas decisiones que estas generaciones que están viniendo van a tener que tomar, porque esto ya en 20 años se tiene que decidir, ya después los efectos son irreversibles. Yo aquí diría que eso es lo que mejor nos aporta. Una pregunta para cerrar. ¿Usted qué le diría a los jóvenes en este momento que están en las universidades escuchando estas reflexiones sobre el Festival de Avándaro? Además de esta parte de la utopía que es muy importante, ¿no? Y de la inspiración que se obtuvo de ese festival, pero ¿por qué vale la pena que ellos lo recuerden? ¿Qué le diría a usted que tienen que poner atención para aprender de esa experiencia del Festival de Avándaro? Pues mira, a mí se me ocurre ahorita, hay mucho, sobre todo en la misma iglesia, hay mucho recelo al placer y al pasarla bien, al bienestar, ¿no? Yo creo que tenemos derecho a ello y al amor, la convivencia y buscar el bien de los demás, que todos la pasemos bien, ¿no? Y que no necesitamos recurrir a las violencias, a la dominación. Yo creo que ese ejemplo que nos dio el festival, aquí lo tenemos nosotros, otro ejemplo, en las fiestas patronales de México, ¿no? Y que todo la colectividad se une a sí misma y se celebra a sí misma en un ambiente de camaradería y mucho trabajo, pero es el trabajo de fiesta, ¿no? Y ahí, a diferencia de Woodstock, por ejemplo, ¿no? Sí, Woodstock te dan el boleto, un espacio, te garantizan un espacio para 2 sleeping bags. Y además dinero, son muchachos de 30 años, dinero para comprar chucherías en el campamento indio, cine underground, y claro, pues ahí son la fiesta de grupitos de 2, de 3, pero no se comunican entre sí. Y esta mexicana, las fiestas patronales, ese ambiente no lo debemos de perder. Y gozarlo, ¿no? Saber gozar. Creo que tenemos derecho en ese momento de represión juvenil, un momento de libertad, era necesario. Y luego le tuvieron miedo, claro, ¿verdad? Pero fíjense ustedes el poder que tiene la contracultura, ¿no? Cuando hay una dominación fuerte y no se puede trabajar a nivel político,
Se puede trabajar a nivel contracultural y el grupo hegemónico que es dominante y dirigente, se le puede quitar la dirigencia y dejarlo nada más como dominante, con una labor cultural. Sí es político también. Gozar es político, ¿no? Y entonces, bueno, hay que cuidar también un poco la droga, ¿verdad? Sí, creo yo que las prohibicionistas que condenaron la marihuana, poniéndola como el nivel de drogas heroicas, cuando el café se tomaba en tacitas y era el tiempo de Al Capone y de los gángsters. Ahora ya parece que va a modificarse el estatuto legal. Las drogas lícitas o ilícitas no dependen si son de su peligro o no peligro, sino depende de otros factores económicos. Y entonces, pero sí, lo que decía el Papa, quería buscar su cita y no la encuentro, pero era muy bonito, me gustó mucho. Pablo VI decía que la droga es, y el alcohol también, el peligro es que se rompe esa sutileza del espíritu, de los dones del espíritu, que nos ayuda y que se puede conseguir con la meditación trascendental, ¿verdad? Porque toda droga daña, aún las legales, los omníferos, la Coca-Cola, toda droga es nociva, ¿no? Pero entonces, si pudiéramos este elemento, pues que sí, tampoco hay que escandalizarse, no se trata de las drogas heroicas, ¿verdad? Pero sí, podemos vivir sin ellas mejor, también sin cigarro y también sin alcohol, ¿verdad? O si no, sí, tomarlo moderadamente. Yo diría que eso sí sigue siendo esa cautela, y precisamente para ganar nuestra independencia. Pero por lo demás, pues ese amor conjunto, ese gozar y tener esas experiencias son muy válidas. Las necesitamos para nuestra vida, sobre todo después de la pandemia, por favor. Cuando no podemos ni siquiera conectarnos con las personas que más amamos, abrazarlas y besarlas, ¿no? Pues ya siendo una necesidad ahora. Claro. Pues, Avándaro. Muchas gracias, padre. Excelente. Gracias por sus reflexiones. Hasta Muchas luego y muchas gracias, gracias por padre. invitarme. Lo editamos Gracias, Beto. y lo presentamos el 9 de noviembre. Le mandamos desde luego con tiempo el link para que lo vea y nos acompañe, padre. Muy bien. Bueno, pues pues, si hay necesidad de cambiar algo, pues ustedes están en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Me dio mucho gusto saludarlo. A mí también, Beto, muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.